Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Estamos arrancando el resumen semanal del día de la fecha, siempre unos minutos después de las 10 de la mañana, porque hacemos el pase después de Sociedad Italiana Presente para poder salir en vivo a través de Facebook y por supuesto 88.7, lo que es Radio Pública Chajarí, desde los estudios aquí de el Centro Cultural de nuestra ciudad. Hoy tenemos varios temas y por eso ya tenemos nuestra columnista y nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo andan? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenme, en este caso, Juli, vamos a estar hablando del deporte, pero hasta dónde es salud, ¿no? Así es, de cuáles son los límites a tener en cuenta o qué tener en cuenta para que el deporte realmente sea salud, para que uno, realmente esté haciendo algo que le sirva al cuerpo, digamos, y personalmente, ¿no? Siempre pienso, ¿no? Siempre se dice que hay que escuchar al cuerpo. Quizás va a ir por ahí, digamos, exactamente, ¿no? No sé, una persona que tiene obesidad y tiene que bajar de peso, me voy a correr. Y capaz que todavía no, si todavía tenés sobrepeso, primero hay que hacer otro trabajo antes, previo, para preparar el cuerpo para poder correr. Claro. Bueno, y un tema que a mí me llama mucho la atención, tendré que analizarlo de por qué me llama mucho la atención, el cementerio de Chajarí. Los cementerios me llaman mucho la atención. He estado por ahí en otros cementerios más icónicos, ¿no? Como el de Recoleta y demás, que tienen como toda otra historia, pero me parece que el nuestro también tiene mucha historia, ¿no? Claudio, vamos a hablar un poco de eso en el marco del Día de los Difuntos, el Día de los Muertos también, que fue ayer. Mañana. Sí, exactamente. Hoy es el Día de Todos los Santos y mañana 2 es el Día de los Difuntos. Exactamente. Sí, es un tema que de hecho a veces no se lo trabaja y es un tema que tiene varias particularidades y que es interesante. O sea que no es tu caso, digamos, no te preocupes porque generalmente genera inquietudes y también habitualmente venimos de una cultura como que de eso no se hablaba, entonces también eso influye, como que digamos, era algo que estaba como vedado a lo abierto y a la claridad en esas cuestiones. Entonces no está mal por ahí de repente verlo desde cierta distancia y poder reflexionar sobre el tema. Claro. Siempre me parece que es como que, así como crecen las ciudades, crece también el cementerio, ¿no? Y tiene ciertas particularidades. Una cosa que me enteré hace poquito, no sé si lo puedo decir al aire, porque cuando lo estaba hablando con una arquitecta que está trabajando allí, le digo, ¿te puedo preguntar eso en la nota? Y me dice, no, porque no sé si los familiares saben. Pero algo que está el mausoleo, se llama, ¿no? El mausoleo de Salvarredi, y me contaban que es el único que tiene ángeles en las imágenes, y que entonces cuando por ahí mueren niños o bebés los días sábado, domingo, feriado, que no hay sepultura, los dejan ahí. Me pareció como dentro de lo trágico que es, ¿no? También algo tierno, porque dice que los dejan ahí porque es el único mausoleo que tiene angelitos. Tiene como ciertos códigos el cementerio, ¿no? Que me parece que eso está bueno que se conozca. Sí, hay toda una cultura, tipos leyes consuetudinarias, digamos, cuestiones que no están escritas, pero están determinadas en una comunidad, que forman parte de la tradición, que forman parte del folclore, de lo cultural, y que también, por ende, ha ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Esa cultura, esa etapa en la que se tomaba el ritual de la muerte como un ritual muy importante. Se contrataban lloronas, ¿no? Si podías pagar lloronas para que vayan a llorar al velatorio, que las ubicaban en la puerta de entrada de la casa, ¿no? Porque en la época en la que los velatorios eran en la casa del difunto. Y poco a poco todo eso fue generando una transformación. O sea, todo ha cambiado, digamos. Por algo también dejó de ser feriado. En una época era feriado porque también tenía sentido que sea feriado, porque la gente iba y estaba realmente
se pasaba el día en el cementerio. Y todo eso fue cambiando, pero es como planteabas al comienzo, digamos, un cementerio tiene toda una puesta en escena, digamos, que no es en la cual todo está relacionado y todo tiene que ver. La presencia de los cipreses, por ejemplo, uno va a ver ciprés, plantaciones de ciprés generalmente en la mayoría de los cementerios, porque el ciprés es como el árbol icónico, digamos, de los cementerios, porque por la forma cónica que tiene el ciprés, es como que en la antigua creencia se entendía que el ciprés de algún modo agilizaba, facilitaba que el alma del difunto se eleva al cielo, ¿no? Entonces, no es una planta que está puesta al azar, ni tampoco se puede colocar cualquier planta, sino que si se colocaba alguna planta, generalmente lo que rodeaba a los cementerios, a los campos santos, como le llamaban antes, son los cipreses, y uno de hecho entra hoy en el cementerio de Chajarí y vas a ver que ingresando ya vas a ver de ambos lados plantaciones de ciprés, que antes había mucho más todavía. O sea, es mucho, digamos, es un tema muy interesante y a veces desconocido, como decías vos. Y en esto que decís de las plantas, hay ciertas plantas que se las relaciona, flores sobre todo, con el cementerio, ¿no? Y que me decían que antes, cuando por ahí había menos proceso que se le hacía a los ataúdes cuando se cerraban y demás, obviamente había olor, ¿no? Y que por eso se buscaba ciertas flores que eran como más fuertes para mitigar eso. ¿Es así, digamos? En realidad, bueno, hay que ver de qué época estamos hablando, claro, ¿no? En el caso nuestro, digamos, o sea, si ya vamos a lo local, si ya vamos a lo local, es diferente. En lo local, la tradición llevaba a que, por un lado, lo más común era que pongan agua debajo del difunto, y las plantas, en general, lo que más se veía eran la presencia de las calas, pero las calas era por una cuestión de obviedad, digamos. La mayoría de las casas tenían molino, y bajo el molino, que permanentemente caía agua, perdía agua, había presencia como de un pequeño humedal. La planta ideal, que encima contribuía con el paisaje, era la cala, ¿no? Se llenaba de cala, y entonces era lo más común, que apenas uno sabía de un velatorio, lo primero que hacía era sacar algunas calas, y vos ibas a ver presencia de la gran mayoría de calas. De hecho, la palabra velatorio, por ejemplo, que viene obviamente de velar, tiene que ver, digamos, etimológicamente con esto de una espera, de estar en vela, como que de estar despiertos, ¿no? Hay como un cambio en una época, en la antigüedad, digamos, los griegos le llamaban la necrópolis, que etimológicamente significaría como la ciudad de los muertos. Y luego esto va a cambiar, con el cristianismo va a cambiar, porque el cristianismo tiene como otra concepción de la muerte, y ya pasamos a un cementerio que la palabra, digamos, cementerio, a diferencia de necrópolis, etimológicamente ya significa como aquí yo descanso, aquí yo duermo. Es más, si vamos netamente a la etimología, significa como habitación. Terminamos en la palabra habitación, o sea, como dormitorio, como de dormir. Entonces ya es otra concepción al concepto o a la palabra necrópolis, porque durante mucho tiempo, muchos años, se vinculaba directamente el cementerio a la iglesia. De hecho, el cementerio durante mucho tiempo dependía de la iglesia, digamos, y después, por la cuestión legal, pasó a depender de los gobiernos. Pero durante mucha época quien estaba a cargo del cementerio era la iglesia. Si de hecho nosotros vemos el plano original de Chajarí, el primer plano que se hace en la planta urbana en 1884, nosotros vemos la parroquia Santa Rosa, enfrente la Plaza Libertad. Si miramos de aquí hacia el norte, a la izquierda, donde está ahora la Escuela 5, era el centro cívico, o sea, la municipalidad, la policía, la escuela. Y si miro desde la parroquia hacia la derecha,
en la primer cuadra frente a la plaza estaría el cementerio, que en realidad nunca estuvo, menos mal, ¿no? Porque hoy en día sería una cosa como muy chocante tener ahí frente a la plaza, frente a la parroquia, el cementerio. Pero si vos ves el plano original, ese lugar estaba determinado para el cementerio. No se atendió mucho el plano y se parceló y se vendió todos esos lotes y bueno, nunca estuvo el cementerio ahí. Claro. Digamos, terminó estando donde se encuentra hoy en día, pero el lugar, digamos, inicial era ese. Y te pregunto porque ahora se difundió esta imagen de la primer tumba. Como que no... Hay fechas que no concuerdan, porque es la primer mujer sepultada ahí, pero por ahí decían que se había inaugurado después el cementerio. ¿La trasladaron al cuerpo o ya estaba y después cómo fue eso, digamos? Quien trabajó mucho y tal vez no le alcanzó el tiempo, porque se nos fue muy joven, quien investigó bastante sobre esto fue una profesora, Nora Martins. Nora se dedicó, entre tantas investigaciones, de lleno a buscar los cementerios. Ella había llegado a detectar la presencia de 6 cementerios. En realidad, ¿dónde esos 6? Para ese momento la palabra exacta sería camposantos. Es decir, porque eran como cementerios como improvisados, digamos, en el campo. Claro, porque eso te iba a preguntar. Antes por ahí también era común como que los sepulten en las mismas casas, en los fondos, o bueno, esto que eran los campos, ¿no? ¿Acá había 6 cementerios, digamos? Ella alcanzó a encontrar en la zona rural, digamos, previo a Villa Libertad, o sea, previo a 1872, la presencia de 6 camposantos, que se caracterizaban porque tenían, digamos, su cruz mayor, y ahí nomás todo encimadito, todo pegadito, los difuntos que iban falleciendo a la zona y que los colocaban en ese lugar. De hecho, ella trabajó mucho y en el museo hay algunas cruces que se han rescatado con el que más pudo trabajar, que era uno que estaba yendo de aquí hacia la zona de Capilla Brambila, un poquito antes de la capilla, y después, bueno, con el tema de las quintas y todo más, quedó todo cubierto, ya se perdió, digamos. Entre esos camposantos podría haber estado el actual cementerio que tenemos hoy en día. Entonces, es verdad, vos hablabas de la señora Mercedes González, que esta señora nace, imaginémonos que nace en 1777. Es decir, es genial como referencia... Murió a los 111 años. Claro, es genial como referencia histórica porque, digamos, es previo a Villa Libertad. Claro. Hay que pensar, yo lo comentaba en el recinto del Consejo Deliberante, me acordaba que el profesor Marini siempre se preguntaba y decía, estas señoras, cuando vivía, Belgrano tenía 7 años, decía ella, o se habrá enterado de la Revolución de Mayo, habrá tenido noticia de cuando lo mataron a Urquiza, porque vivió toda esa época. Claro. En 1816, el 9 de julio en Tucumán, ella ya estaba acá viviendo. Puede ser que luego, cuando venga todo lo del cementerio, digamos, oficial, acá, a partir más o menos del año 1900, de manera informal y de manera formal, digamos, diríamos, con papeles, como corresponde, a partir de 1914, pero que ya existía desde mucho antes, estén los restos ahí dentro de esa serie de cementerios o de camposantos que hubo previo, ¿no? Por eso por ahí se genera esa confusión, pero como si esto comenzó más o menos en 1916, el cementerio actual, y tenemos acá a alguien que murió mucho antes, porque seguramente en ese lugar ya existía previamente estos camposantos que eran improvisados. Después va a venir una disposición muy fuerte, muy importante, porque en una época se llevaba a todos los difuntos, se los enterraba en la iglesia, como para que estén cerca de la iglesia, y después viene una disposición todavía de la corona española de dejar solamente en las parroquias a o los santos o las sacerdotes o las religiosas, y no a la gente, digamos, a los convecinos. Entonces ahí comienza a surgir la presencia de los cementerios, ya no sobre la capilla o sobre la parroquia como era la antigua tradición.
Y el nuestro sí, es a partir de 1916. Esas manzanas que van desde calle José Iglesias hasta Perú estaban en principio destinadas a plazas. Una manzana estaba destinada a plaza y la otra la había ido adquiriendo diferentes propietarios, y el último dueño es un señor Subieta, Pedro Subieta. Remarco a este señor porque es quien en 1914 va a donar esa manzana, ese predio, lo va a donar al municipio para cementerio. Después se va, que viene a ser lo que sería hoy, lo que la gente dice hoy, el cementerio viejo, la parte más al norte. Y después se va a tomar la otra manzana y se la va a sumar, que es como la parte nueva del cementerio. Y ahí, en un punto, hasta se comete en ese momento como un error, porque esa manzana estaba destinada a plaza. O sea, se pierde una plaza porque se ensancha el cementerio y es la parte nueva que tenemos hoy del cementerio. Pero, digamos, el origen es ese, ¿no? Primero la parte antigua, que es una donación de este vecino de Pedro Subieta, y después la parte nueva que pertenecía al gobierno, que estaba destinada a plaza y que se la va a terminar ocupando como cementerio, ¿no? Juli, si por ahí querés hacer alguna pregunta o comentario. Yo soy de la onda de la cremación y lo demás no entiendo nada. Claro. Bueno, pero eso es como por ahí también lo que viene, ¿no? Sí, también de los cementerios, porque también uno piensa, ¿qué es lo que va a pasar? Porque eso va a seguir creciendo, obviamente la gente va a seguir muriendo. Si uno piensa cómo va a continuar, hay que pensarlo de otra manera también. Sí, ¿no? Es re interesante. Todo va cambiando, ¿no? Por eso esos antiguos funerales, ¿no? Ya no existen. En otros lugares y no tan lejos, en Argentina, yo viví un tiempo en Formosa, se hace esa novena de misas de 9 días en la casa, y hay hasta gente ahí que tienen el cuerpo en la casa. 9 días. 9 días, y otros, por ejemplo, hacen todo un altar con ropa, y se sigue sosteniendo hasta absolutamente. hoy. Sí, el funeral también, ¿no? Y yo le hablaba hoy del tema de la cultura del llanto, ¿no? O sea, era que cuanto más se lloraba, y la llorona, y cuanto más se lloraba, era como que más se honraba, se homenajeaba al difunto. Funeral viene de funus, que es una palabra que etimológicamente significa, el funus era como una antorcha, que en la época de Roma y de los griegos era una antorcha que se encendía para iluminar a los muertos durante toda la noche. Se iluminaba con el funus, de ahí viene la palabra funeral. Y se ve en las salas velatorias, ¿no? Cuando uno va, siempre hay al lado del cajón una... Sí, porque era todo un homenaje que incluía inclusive todo el tema de la vestimenta, ¿no? El luto negro, el luto, que ahora ya no se usa, digamos, tanto, pero... Un año de luto, o sea, todo vestido de negro, y después medio luto, o sea, unos 4 o 5 meses al año siguiente de medio luto, pero eso era algo sagrado, ¿no? O la cinta. Me acuerdo una vez que me comentaba gente personal del cementerio que ellos decían, ¿no? Fíjense que las tumbas en mejor condición, con más flores y todo, son la de los niños y la de los esposos, y que lamentablemente decía él, las tumbas menos contempladas o consideradas son las de las mujeres. Claro. Porque ahí tiene que ir el varón. Porque tiene que ir el hombre. Entonces ya no es tan habitual. Pero sí, todo ese ritual fue cambiando, y tiene que ver muchísimo la cultura, la influencia de la iglesia, ¿no? El tema de que había que honrar al muerto desde el sufrimiento, ¿no? Entonces era muy común que capaz vos veías a la entrada de la casa afuera, veías que estaban charlando y hablaban del baile de la noche, que hablaban de tu jardín, de tus plantas y todo, y en cuanto vos ingresabas al velatorio, había que estar llorando y sufriendo, ¿no? Por eso estaban puestas esas 2 lloronas a la entrada, y había que entrar
y llorar. Acá en Chajarí había gente que trabajaba de eso, de ser llorona en los velorios, aunque no los conozcan. Sí, por supuesto, hay una familia... Acá no labura el que no quiere, ¿viste? Claro. Mira, te sugiero, sugerencia, A ver. de historiador a periodista, que averigües, porque Pío XII, calle de la parroquia, de la capilla San José, De San José. cruzás la vía, y ahí cerquita nomás unas cuadras, había una familia en que las dos hijas trabajaron hasta muy grande de lloronas. Pero para Colombo era un oficio Claro. muy digno, ¿no? Se tenían su ropa, toda ropa negra, el cabello largo, por supuesto, siempre. Entonces se dejaban, iban a buscar y si, según tu posibilidad Pero económica... claro, se supone gente que no tenía mucho, viste que eso se ve y hasta ahora se dice por ahí. Che, era el velorio, vamos a quedarnos toda la noche porque no hay nadie, ¿no? Y entonces por ahí era un recurso para gente que por ahí no tenía tanta gente que vaya al velorio, contratar. No, tenía que ver con que, digamos, feo decirlo así, pero como que el velatorio era exitoso si había mucha gente que lloraba. Entonces, claro. Sí, por eso digo que es chocante decirlo, pero era así. Entonces, suponete, vos ibas, entre otras cosas, ibas a buscar las lloronas iban te llegaban ahí, ya todas vestidas de negro, un pañuelo blanco puesto del lado del corazón, grande el pañuelo, que salga mucho, que se vea mucho, que contraste mucho con el negro de la ropa, del luto, y se sentaban a ambos lados de la puerta de ingreso a la casa. Previo a esto, te ponían clima. Previo a esto, la familia había cambiado todo ese lugar de la casa, ¿no? Le había puesto generalmente sábana o algún tipo de telas oscuras. Y entonces, apenas vos ingresabas al velatorio, es como que si había dos lloronas ahí en estéreo, te largaban un llanterío y vos ya entrabas en clima. Y si se armaba un silencio en el velatorio, con temor a que después la gente no hable de que una vergüenza, nadie lloraba, el viudo o la viuda, con una señal nomás que le hacía a la llorona, arrancaba en el llanterío y arrancaba todo el coro de llanto. Y después el comentario era ese. ¿Estuviste en el velatorio? Lo que llorábamos. Porque, ¿verdad? Claro. Se medía eso. Bueno, en muchas cosas se medía el velatorio. Claro. El estatus del velatorio. O sea, en la parroquia, por ejemplo, había lo que sería hoy, para que nos vengamos de este tiempo, tipo un pasacalle, pero era digamos, negro y con letras blancas, se colocaba el nombre del difunto, y ese pasacalle, yo digo pasacalle, ahora tiene un nombre eso, estaba puesto adentro de la parroquia y atravesaba la parroquia de punta a punta, de modo que vos desde la calle podías ver si mirabas hacia adentro, veías el nombre del difunto, para cuando llegaban el difunto a la parroquia. Que siempre se lo llevaba. Siempre se lo llevaba, inclusive en la gran mayoría de las veces era con misa, o sea, con misa de cuerpo presente. Y ya la gente desde afuera veía eso, ¿no? Pero claro, esto lo hacía la gente con condiciones económicas, mejores condiciones económicas. Quien no tenía eso, obviamente no ibas a tener ni tu nombre puesto ahí, era una cosa mucho más sencilla. Inclusive, en el estatuto en el reglamento, digamos, del cementerio, hay una división. Estaban los pobres y los pobres de solemnidad, así se los diferenciaba. Entonces, el pobre era quien podía vivir apenitas con lo que le alcanzaba, pero también le iba a alcanzar para tener cierto velatorio digno. El pobre de solemnidad era lindo en el nombre nomás, porque después la realidad era espantoso, porque era alguien que no tenía nada, ni para comer. Entonces, dentro de ese, si vos estabas encuadrado en el pobre de solemnidad, ahí el Estado te ofrecía de alguna manera ciertas condiciones para que tu último paso, digamos, tenga cierta dignidad. Entonces te daban el féretro, te ofrecían cierta mínima ceremonia, pero era algo, digamos, muy... Pero la diferencia estaba marcada hasta en el velatorio. De hecho, hoy en día, vos nombrabas al comienzo del cementerio de la Recoleta, nosotros con los chicos del secundario hacemos siempre una visita, y por ejemplo ahí nos muestran siempre que hay gente que cuando fallece alquilan por 3 días
un nicho. Para que, por estatus, ¿no? Entonces, fallece un familiar, se ve, todo lo que la gente ve, cómo lo llevan al difunto hasta la Recoleta. El difunto está 3 días ahí y después lo cambian a otro cementerio. Pero la gente vio que lo llevaron a la Recoleta. Y eso es hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Y de hecho, los departamentos que rodean a la Recoleta, que miran a la Recoleta, son más caros que los otros. O sea, porque es un nivel de estatus muy importante. Hablamos de uno de los 4 más importantes del mundo. El concepto, digamos, para reconocerlo como los más importantes, tiene que ver con 2 cuestiones. Tiene que ver con la cantidad de figuras importantes que están ahí sepultadas, y tiene que ver con la cantidad de obras de arte en las esculturas de mármol que se encuentran. En el caso de la Recoleta, reúne estas 2 condiciones para estar entre los 4 más importantes del mundo. Claudio, te pregunto ya como para ir cerrando, porque si no, no nos va a quedar tiempo para Julieta. Esta historia de, creo que es el curandero, yo no sé si por ahí mezclé 2 historias. El sepulcro que sigue teniendo hasta ofrendas actuales que le llevan, y la de los caballos que cuando lo estaban llevando frenó, ¿es la misma persona, digamos, o sí. son 2 distintos? No, es la misma persona. Ajá. Vos hablás de Don Salomón. Exacto. Sí, Don Salomón. Que las hay, es el auténtico. Don Salomón era un bueno, acá decir un turco, ¿no? Un curandero, y hay varias historias sobre Salomón, pero un curandero que, bueno, de hecho es considerada como la tumba que más se visita, ¿no? Porque si entras al cementerio, ingresando, digamos, mirás la parte antigua del cementerio, vas a detectar de una cuál es la tumba de Salomón. Porque aparte está como celeste, de otro color, digamos. Está llena de placas, de cintas, de todo un poco, y de velas encendidas siempre. O sea, hay un homenaje permanente y mucha gente que sigue yendo. Era un curandero, una persona que llamaba la atención por varias cuestiones. Era una persona muy grande, obesa, barba larga, vestía como con túnicas, no usaba cubiertos para comer. Eso lo sé directamente porque mi mamá lo alcanzó a conocer. Y generaba mucha molestia, especialmente la gente del hospital, porque claro, la gente iba a verlo mucho a él, y a veces ya en situaciones trágicas ya caían en el hospital. Claro. Entonces, con la cuestión profesional de la medicina, no contrastaba, por supuesto, pero era un curandero muy, muy reconocido. Y después quedó esa leyenda, ¿no?, de que cuando fallece, los caballos dice que no avanzaban. Los caballos el carruaje en el que llevaban el exactamente. Esto también es importante, ¿no? Claro, inclusive la gente mayor aún recuerda. Era algo muy feo para los chicos, porque eran 2 caballos, armaban, estaba lo que se llama la carroza funeraria, digamos, que era como que de la misma madera, digamos, que tiene un cajón, digamos, pero imaginémonos toda una carreta, en unas condiciones de mucho lujo, muy pomposas, digamos, y 2 caballos negros. Yo que me crié ahí a unas cuadras de La Vía y Pancho Ramírez, la gente ahí me cuenta que era horrible para los gurises cuando veían que en la subida de la vía asomaban los caballos negros, que disparaba la gurizada de susto, ¿no? Claro. Porque se llevaba con el carruaje con caballos negros, ¿no? Y todos bien ornamentados. ¿Y eso hasta qué año más o menos se lo hizo así, de esa manera? Bueno, hay un cambio grande que surge ya. Ustedes fíjense que acá la Casa Monti, por ejemplo, ya trascendió su vida centenaria, y pasó de los autos, de los carruajes, que comenzó con carruaje, comenzó a partir de la década del 40 más o menos, ya con 50, con los primeros vehículos. Pero si no, era lo más común eran los carruajes. Y si ustedes lo ven, cada vez va tomando menos dimensión, como de menos aspecto, sí, y aparte menos aspecto tétrico, ¿no? Claro.
De hecho, ustedes vieron con lo que hacen ahora, que ahora hay empresas que, por ejemplo, apenas fallece una persona, enseguida le piden fotografías de la vida del difunto, y lo primero que te piden. Entonces ya arman tipo un PowerPoint, entonces vos vas al velatorio y tenés la opción, o lo mirás al difunto, o mirás al costado las dos pantallas que hay. Eso no sabía. Claro, entonces vos vas viendo toda la vida del difunto, la comunión, el casamiento, lo que sea, pero forma parte de esa cultura más liviana, con menos carga. Y esto no es un dato menor, esto para tenerlo en cuenta, ¿no? Cada vez nos vamos como sacando más de encima la carga que nos implicaba la muerte, porque todo lo que tiene que ver hasta con incinerar todo, ya justamente tiene que ver con esto de sacarme yo ese peso del difunto. El día de ahora, no quiero extenderme en el tiempo, pero por ejemplo, que es el Día de los Muertos. El Día de los Muertos, por ejemplo, que era un día feriado, implicaba estar prácticamente, por ejemplo, o toda la mañana o toda la tarde, porque se rasqueteaba la tumba, se la pintaba, se la ponía en condiciones. Las chicas de San José, el mayor beneficio del año que tenían era ese, el beneficio de estar en la esquina vendiendo agua. Claro. Siempre había alguna que vivía cerca del cementerio, y vendía agua para la gente que venía de la colonia, y la agua para los floreros. O una cosa que es muy graciosa, los chicos de la escuela de San José, de la escuela 5, era genial porque lo que era el 2, 3, 4 de noviembre lo llenaban de flores a los maestros, porque el cementerio todavía no estaba bordeado de muro. Barrio Chaco atravesaba el cementerio, iban juntando y le llevaban flores a la maestra. Hay una anécdota de la maestra que estaba contentísima porque todos los chicos le habían llevado flores. Y la directora, mucho más canchera, le dijo: no te confundas, dijo, ayer fue el Día de los Muertos, dijo, y atraviesan el cementerio, claro, y te traen del cementerio las flores. Pero toda esa cultura, sí, se va perdiendo, hasta por una cuestión que, insisto, que ya uno mira hacia adelante y va descuidando, que es un problema grande para los gobernantes, porque vos tenés un cementerio con difuntos a los que muy pocos familiares van. Sí. Y vos tenés que tenerlo. Entonces, estamos en una etapa como de transición, en el cual va quedando atrás esa cultura que rodeaba a la muerte y la que viene, que ya es diferente, ¿no? Claro. Claudio, muchísimas gracias por venir aquí al programa. Habría para hablar un rato largo, para hablar muchísimo, pero bueno, por ahí los tiempos son cortitos. Sí, sabemos que se está trabajando en que se nombren más tumbas históricas. Breve, contame eso, cuáles son las que están actuales como tumbas históricas y si se sumarían, cuáles son. Bien. Bueno, las que ya eran tumbas históricas, estaba Victoria Fisore, una maestra que murió a los 28 años en la epidemia de viruela. Estaba Tancredi Gagliardi, que fue un maestro, fue un referente, fue concejal, fue concejal del primer gobierno municipal, Miguel Salvarredi y parte de su familia, que tiene el Panteón, que es... bueno, ellos. No, todavía no. Ajá. Bien, y ahora se pidió porque se trabajó en conjunto con el Museo Camila Quiroga, con un listado, una nómina de vecinos para sumar nuevas tumbas históricas, y justamente Domingo Cano está entre ese listado, pero en la última sesión del Consejo Deliberante se aprobó ahí sobre tablas, porque llevó la firma de todos los concejales de todos los bloques, entonces se aprobó sobre tablas, o sea que a partir de ahora, de hace pocas horas, hay 5 nuevas tumbas históricas, que son los 3 veteranos de Malvinas, Nis, Saucedo y Sirtori, después Nelia Inofre, un referente fundamental para la creación de la Escuela San Martín, para la creación del asilo anciano. Era una laica consagrada que muere muy joven, pero que hizo muchísimo por la comunidad. Y me está faltando una, que es la de Mercedes González, que la nombrábamos recién. Ajá, porque está considerada como la tumba más antigua. Claro.
Esas son las 5 tumbas que en la sesión del Consejo Deliberante de ayer se aprobó sobre tablas como nuevas tumbas históricas que se suman a las que nombrábamos al comienzo. Pero esto va a continuar porque creo que hay varias personas que se merecen que sean reconocidas y eso es fundamental porque nosotros pasaremos, y aunque seamos contemporáneos con algunos de ellos, pero esto en el futuro, digamos, para las próximas generaciones, esto queda en el tiempo y esos nombres van a quedar. Claudio, muchas gracias. No, por favor.